Bueno, oye, pues ya estamos en la sesión 5 del curso y la verdad que, bueno, pues hay dos sesiones seguidas que las he llamado Profundizando en DeFi y, bueno, pues va a ser la de hoy, que hablaremos de escalabilidad, y la de mañana, la del día siguiente, que hablaremos de interoperabilidad, ¿vale? Las dos son Profundizando en DeFi, pero nos centramos en escalabilidad y interoperabilidad. Estas dos cuestiones son, pues, retos muy importantes que tiene cualquier blockchain, cualquier red, tanto la escalabilidad como la interoperabilidad. Por eso, bueno, pues considero que es muy importante que, bueno, pues que comprendamos un poco qué es esto de la escalabilidad y que comprendamos las soluciones de escalabilidad que hay, ¿no? Eh, Bueno, pues de hecho, últimamente Bitcoin, bueno, pues está teniendo problemas de escalabilidad, ¿eh? Y vamos a ver qué significa esto, ¿no? Y nada, oye, pues un poco la sesión de hoy vamos a ver, eh, vamos a centrarnos principalmente en la red Ethereum, ¿vale? Porque son las que más soluciones de escalabilidad tienen. Vamos a ver la escalabilidad en la red Ethereum, principalmente con lo que se llaman las L2. Vamos a ver dos modalidades de escalabilidad. Una son los Optimistic Rollups y otros son los ZK Rollups, son las dos modalidades principales que hay. Luego vamos a comprender los riesgos que existen, pues porque, para que os hagáis una idea, cada vez hay más soluciones de escalabilidad o más L2. ¿Eh? Pues en la actualidad estamos en 80 y pico o 90. Entonces, bueno, pues desde los 80 y pico o 90, ¿cuál elegimos? Entonces vamos a ver, vamos a comprender los riesgos y decidir, en base a unos parámetros que os voy a dar, en qué L2 deberíamos operar, ¿no? Luego vamos a ver el futuro de la escalabilidad en la red Ethereum, porque es la que más está centrada en la escalabilidad. Vamos a ver la escalabilidad en otras redes y luego, bueno, vamos a hacer una práctica en concreto con una L2. ¿Eh? Eso es un poco todo lo que vamos a ver. Bien, oye, pues vamos a empezar con todo el tema de la escalabilidad. Bien, ¿qué es esto de la escalabilidad? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que se llama el trilema de las blockchains. El dilema de las blockchain pues consta de tres conceptos, ¿no? Por un lado es el nivel de descentralización que tiene la blockchain, luego por otro lado está el nivel de seguridad que tiene la blockchain y luego por otro lado está el nivel de escalabilidad que tiene la blockchain. La escalabilidad se refiere a, bueno, pues poder hacer muchas transacciones por segundo, pues a un coste relativamente económico. ¿Mm? Normalmente lo que ocurre es que una blockchain, bueno, pues si es descentralizada y es segura, pues no es escalable. Y esto pasa siempre. Esto se da en todas las redes. Entonces, si os dicen, no, es que es muy escalable, bueno, pues si hay una red que en origen es muy escalable, es que probablemente sea poco descentralizada o poco segura. ¿Mm? Eh, Salvo que cambie todo esto mucho, ¿no? Entonces, este dilema, pues se intenta de resolver. Si una red tiene que ser lo más descentralizada posible y lo más segura posible, pues no va a ser escalable y hay que buscar soluciones de escalabilidad. Como os decía, al final, bueno, pues, ¿qué es eso de ser escalable? Bueno, pues que aumentar el número de transacciones y sin que aumente el coste de operar en ella. Por poner un ejemplo, pues la primera que empezó a sufrir problemas de esto fue la red Ethereum, allá en el año 2020. ¿Eh? Pues oye, pues Ethereum puede hacer X transacciones por segundo. Me parece que son 15, 7, 14, 20, por ahí, muy poquitas. Y Bitcoin, tres cuartos de lo mismo. Bitcoin, transacciones por segundo, me parece que son 7 o por ahí, no más, ¿no? Entonces, claro, pues, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que cuando se empieza a utilizar mucho una red, pues al final aumentan los costes de operar en la red y, bueno, pues se demoran las transacciones. De hecho, eso está pasando ahora en la red Bitcoin, está pasando con todo el tema de los ordinals, los NFTs, los tokens, los runes y todas las cosas que están haciendo ahora. Bueno, pues están haciendo que algunas transacciones en la red Bitcoin pues esté superando los $100. Claro, pues eso ya empieza a no ser muy escalable, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que buscar soluciones de escalabilidad. ¿Eh? Una red, pues por ejemplo, por poner un ejemplo, la red Binance, venga, que es barata y rápida, pero ¿qué ocurre? Bueno, pues que no es nada descentralizada. Al final la red Binance me parece que tiene 23 o 26 nodos, muy poquitos, y bueno, pues al final, si los nodos se ponen de acuerdo entre ellos, pues al final te pueden cambiar la red. De hecho, ha ocurrido. ¿Eh? Hubo un ataque en un puente nativo de Binance
te hablo de la red Binance Smart Chain. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues porque habían robado 500 millones y al final dijeron, venga, pues lo que vamos a hacer es, vamos a revertir todo eso. Entonces, claro, si son redes que se pueden manipular, pues es un peligro. Pues porque, y bueno, pues un poco para que conozcáis esto. Yo creo que es importante este concepto. Vale, ¿cómo podemos escalar una red principal o lo que se llama una LU? Bueno, pues hay dos formas de escalarla. Por un lado, a través de una sidechain y por otro lado, a través de soluciones de capa 2, L2, ¿vale? Importante porque muchas veces se dice que una sidechain se mezcla el concepto de sidechain o cadena lateral, se mezcla con layer 2, solución de escalabilidad de capa 2, y no es lo mismo. ¿Vale? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Una sidechain es como una cadena que utiliza pues, la misma tecnología que utiliza la red Ethereum, pero no hereda la seguridad de Ethereum. Es independiente. Por ejemplo, sidechain puede ser Polygon. Polygon, bueno, pues utiliza como la misma tecnología la Ethereum Virtual Machine, pero no hereda la seguridad de Ethereum. Tiene sus nodos, tiene sus validadores, o Celo, o la Binance Smart Chain que estábamos hablando. Las mayorías de Ethereum Virtual Machine, la mayoría que son L1, son sidechains, son cadenas laterales de Ethereum, pero no tienen la seguridad de la red Ethereum, ¿vale? Sin embargo, las L2 o las soluciones de capa 2 sí que heredan la seguridad de Ethereum, ¿vale? Entonces, simplemente hay que diferenciar entre las sidechain, no heredan la seguridad de la red Ethereum, y las capas 2 o las layer 2, que sí heredan la seguridad de Ethereum. Bien, ¿por qué heredan la seguridad de Ethereum? Bueno, ahora lo veremos, porque en las Layer 2 sí que las transacciones que se están produciendo en esa red, que es una red independiente, las que se están produciendo ahí sí que se envían paquetes de transacciones a la L1 para asegurarla. Sin embargo, las sidechain no se envían paquetes de transacciones a Ethereum. Aquí Polygon, pues las operaciones se quedan en Polygon. En Celo se quedan en Celo. En Binance Smart Chain se quedan en Binance Smart Chain. O en Phantom se quedan en Phantom. O en Avalanche se quedan en Avalanche. No. Sin embargo, aquí cuando utilizas una L2, sí que se envían paquetes de transacciones que se llaman rollups, ahora los veremos, para, bueno, pues lo envían a la L1, como para asegurar las transacciones que se están produciendo en la L2. Entonces, estas son las diferencias. Principalmente sidechain no hereda, L2 sí hereda la seguridad. Bien, aquí veis, esto es una diapositiva donde veis la actividad que está teniendo la red Ethereum, la red principal, pues ahí está, pues ha alcanzado el máximo de transacciones por segundo y ahí está. Estos son transacciones por segundo. Y aquí podéis ver, bueno, pues todas las soluciones de L2 de la red Ethereum. Pues mirar cómo van creciendo, creciendo, creciendo. Y en la actualidad, pues hay 11,14 veces más transacciones en las L2 que en la L1. Pero en la L2, todas las transacciones de la L2 se llevan, están cogiendo la seguridad de la L1 Ethereum, ¿no? Entonces, por eso es importante, si queremos escalar la red Ethereum o redes similares, tenemos que aprender de estas soluciones de escalabilidad. Bien, ¿qué es esto de los rollups? Los rollups son paquetes de transacciones. Mirad, ¿cómo funciona esto de los rollups? Que son los paquetes de transacciones que mandan las L2 a la L1, a Ethereum. Bueno, pues aquí veis que está la L1, la red principal, Ethereum, la tenéis aquí. Y luego aquí veis que está la L2, ¿vale? Y entonces mirar lo que hacen. Lo que hacen es, si yo esa transacción la pongo en la red Ethereum, bueno, pues es el coste de una transacción. Sin embargo, si yo agrupo transacciones de un montón de usuarios, estoy enviando, pues imaginaos la transacción de 100 usuarios, envío esa transacción en un paquete agrupado y lo envío a la L1. Entonces, esos 100 usuarios están compartiendo el coste de la transacción entre todos. Entonces, la forma de escalar es con paquetes de transacción, ¿vale? Desde la L2, ¿vale? Se cogen, se agrupan las transacciones que están haciendo los diferentes usuarios y se envían a la L1. Y esto es principalmente el tema de los rollups. Aquí lo vemos. Sería como tenemos un paquete de transacciones en la L2, un montón de transacciones, y lo que hacemos es la enviamos a la L1.
lo aseguramos con la L1. Al final, bueno, pues lo esencial de los rollups, de los paquetes de transacciones, es eso, envolver transacciones por lotes para reducir los costes y descongestionar los envíos que tienen la capa principal. Sería parecido a que, bueno, pues nosotros podemos salir todos con el coche al centro de las ciudades, con lo cual, pues colapsamos enseguida con todos los coches, colapsamos la ciudad, o podemos subirnos en un autobús o en un metro y vamos todos juntos. Y así nos cuesta, descongestionamos la ciudad y a la vez nos cuesta más barato el transporte. No tenemos que estar pagando la gasolina o el parking en tu coche, sino, bueno, pues estás pagando más barato por moverte, ¿no? Por la ciudad. Sería un poco eso el ejemplo, ¿no? Eh, bueno, pues enviar un conjunto de transacciones, ¿vale? Pues esa es la base, los rollups, ¿vale? Para escalar una red como Ethereum, pues se utilizan soluciones de capa 2 o rollup. ¿Qué tipos de rollups hay? ¿Vale? ¿Qué tipo de rollups o paquetes de transacciones hay? Bueno, pues hay principalmente dos tipos, ¿vale? Lo que se llaman los optimistic rollups y lo que se llaman los ZK rollups o pruebas de conocimiento cero. ¿Mm? Son dos modalidades completamente diferentes. ¿eh? Entonces, bueno, pues vamos a ver estas dos modalidades para que las entendamos, porque cuando hablamos de L2 o funciones de L2 dentro de la red de Ethereum, pues hay algunas que son las Optimistic Rollups y hay otras que son los ZK Rollups. Entonces, bueno, pues vamos a ver en qué características tiene cada una de estas y vamos a verlas cómo funcionan, ¿no? Bien, ¿qué es un rollup o un optimistic rollup? Bueno, pues estas se están basando en pruebas de fraude. ¿Mm? Aquí tienes que confiar en una serie de validadores que son los que, bueno, pues que dicen que están enviando esos paquetes de transacciones y te dicen, bueno, pues si nadie dice lo contrario, si nadie dice que se están enviando mal, bueno, pues realmente pues confían todos de que está correcto, que esos paquetes de transacciones son ciertos los que se han enviado de la L2 a la L1, ¿vale? Entonces, al final tienes que confiar en validadores. Se basan en pruebas de fraude y de repente uno de los validadores dice, oye, que esto no está correcto, que es un fraude, con que solamente uno de los validadores diga que eso no es correcto, ya pueden tirar para atrás ese paquete de transacciones, ¿no? Entonces, bueno, pues esto realmente está basado un poco en eso, en esas pruebas de fraude. Por ese motivo también, como lo que utilizan son pruebas de fraude y confianza, pues ¿qué ocurre cuando tú haces retiros de la L2 a la L1? Cuando tú retiras dinero, ahora veremos que, bueno, pues para utilizar una L2, como es una red diferente, tienes que pasar tus ETHs de la L1, de la red principal de Ethereum, los traspasas con un puente a la L2, ¿vale? Y bueno, pues cuando los traspasas de Ethereum a una L2, si son Optimistic Rollup, pues llegan enseguida, a 15 minutos. Pero ¿qué ocurre cuando las quieres retirar? Bueno, cuando las quieres retirar de la L2 a la L1, debido a estas pruebas de fraude, bueno, pues hay un periodo entre 7 y 14 días que no te van a permitir retirar los, los tokens. No te lo va a permitir. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene que esperar un tiempo por si acaso alguien dice que hay un fraude en alguna de esas transacciones, esos paquetes de transacciones que se han hecho. Entonces, bueno, pues Optimistic Rollup, pruebas de fraude, tienes que confiar en validadores, ¿vale? Y al retirarlos, pues tardan más tiempo para retirarlas. Bien, ¿qué son los ZK Rollers? La otra modalidad, ¿vale? Bueno, pues al final ZK significa pruebas de conocimiento cero. ¿Qué son este tipo de rollups? Estos tipos de rollups no necesitas confianza, no necesitas validadores que lo confíen, no. Todo esto se hace a través de pruebas matemáticas súper complejas que demuestran que el cálculo es correcto, ¿vale? Al final aquí lo que dicen es, venga, yo voy a mandar este paquete de transacciones, pero los cálculos que estamos haciendo y estos algoritmos que hay detrás de todo este envío demuestran que, bueno, pues que es correcta este paquete de transacciones, ¿vale? Eh, muchas, a veces parte de estos cálculos no se realizan en la propia cadena, se realizan fuera de la cadena principal para no sobrecargarla, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se hacen son esas pruebas de conocimiento cero, bueno, pues son las ZK-Prof o Validity-Prof, y se hacen como pruebas matemáticas, ¿vale? Donde demuestra que efectivamente, bueno, pues esa transacción, ese paquete de transacciones es todo correcto. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿vale? No tenemos que esperar ningún tiempo de retiro como las pruebas de fraude. ¿Sí?
Bueno, pues aquí, pues a lo mejor se tarda en volver 15 minutos o mucho menos tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, pues en principio estas tienes que confiar, son pruebas de fraude, tienes que confiar, a la hora de retirar tardas más tiempo, estas no tienes que esperar para retirar y no tienes que confiar en terceros, tienes que, realmente está basado en pruebas matemáticas. Bien, un poco así, las principales diferencias entre las Optimistic, ¿vale? Con pruebas de fraude o las ZK, con pruebas matemáticas. Bueno, pues mirar, eh, por un lado, pues las Optimistic pues no pueden alcanzar tantas transacciones por segundo. Solo lo máximo que pueden alcanzar son 500. Sin embargo, los ZK de Rolas pueden llegar a alcanzar más de 2000. Las retiradas, como hemos visto, bueno, pues en las Optimistic pueden tardar entre 1 y 2 semanas. Las ZK, las de conocimiento cero, en minutos o máximo horas. El nivel de privacidad aquí, bueno, pues es como más costoso. ¿eh? Aquí es más fácil y barato. Aquí es más costoso, hay menos privacidad. Eh, Luego, esto ha variado, ¿vale? Esto antes era así, eran compatibles con las Ethereum Virtual Machine, las Optimistic sí, por eso se desarrollaron más rápido, y las ZK Rollups no eran compatibles con la Ethereum Virtual Machine, pero ya han hecho ZK, fijaros las que son ZK EVM. Las que le ponen EVM es porque sí que son compatibles con Ethereum Virtual Machine. Entonces, bueno, pues ya hay Ethereum, ya hay ZK EVM. De hecho, la mayoría de ZK las han ido convirtiendo en EVM. Entonces, esto, pues ya por suerte, ambas son compatibles con la Ethereum Virtual Machine. Los costes de las L2 en la Optimistic Rolla suele ser más bajo, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque no utilizan cálculos matemáticos. Aquí como están utilizando, todos son cálculos matemáticos, todo es software, todos son contratos inteligentes, bueno, pues suelen ser más caras. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí es un poco la lucha, por eso están, aunque para mí la sensación que yo tengo es que son menos seguras los optimistas que las ZK Rolas, pues la mayoría ahora veremos que son optimistas. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final son más baratas. Si bien es cierto que con todo el tema de la actualización que ha habido en la red Ethereum y con todo el tema de los blobs, ¿vale? Bueno, pues se están abaratando el coste de las L2, tanto de las Optimistic como las ZK Rolas. Pero aquí en las ZK Rolas aún tienen que avanzar un poco más para abaratar los costes, precisamente porque utilizan contratos inteligentes. Entonces, claro, conforme más complejo es un contrato inteligente, más coste tiene. Y aquí no, aquí lo que utilizan son validadores. Y luego, bueno, pues la validación de las transacciones aquí, con que haya un validador honesto, bueno, pues puede ser segura la red, pero tiene que haber al menos un validador honesto. ¿eh? Sin embargo, aquí, pues no hace falta nada de eso. ¿sí? No hace falta absolutamente nada de eso porque son pruebas matemáticas, ¿no? Entonces, estas son las principales diferencias de las dos. Bien, dentro de las dos, de las ZK Rollups, ¿vale? Bueno, pues tenemos, como ya había adelantado antes, las Ethereum Virtual Machine, las que son compatibles, y las que no son compatibles con la red Ethereum porque utilizan programas diferentes al que utiliza Ethereum. Ethereum utiliza Solidity. Y bueno, pues las Ethereum Virtual Machine utilizan Solidity y son compatibles. Entonces, bueno, pues al final es muy fácil, si es una ZK que es compatible con la red Ethereum, es muy fácil traspasar una DApp o una aplicación DeFi que esté en la red Ethereum, se puede traspasar aquí, ¿no? Entonces las otras no. Entonces, bueno, pues fijaros que no todas son ZK EVM, aunque la mayoría sí. Entonces, esta es como otra opción que ya os la comentaba. Y bueno, pues aquí lo veis, ¿no? Y luego también hay dos tipos, ¿vale? De ZK EVM Rollups. Hay dos tipos. Polygon está en ello, Polygon 2.0. Una, que son los ZK EVM Rollup como tal, y luego los ZK EVM Validium, ¿vale? Los ZK EVM Rollups sí que los datos están en la red. Entonces, en la L2, lo que son todos los datos se quedan en la L2. Sin embargo, los Validium no se quedan en la L2. Lo que hacen es que utilizan otros datos, utilizan como otra capa para colocar los datos. Entonces, ¿qué ocurre con estas? Bueno, estas son menos seguras, pero son más escalables. Como veis aquí,
aquí sí que se envían los datos a la red Ethereum, ¿eh? Sin embargo, aquí no se envían a la red Ethereum. Entonces, bueno, pues son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, si quieres más seguridad y más seguridad, pues te tendrás que ir a estas. Si quieres menos seguridad pero más escalables, te tienes que ir a estas. Y eso son un poco más o menos todas las modalidades que hay, ¿no? Por resumir así muy rápido, pues hay dos tipos, las Optimistic y las ZK Rollups, ¿vale? Estas pruebas de fraude con validadores, tienes que confiar en los validadores. Las ZK Rollups, pruebas matemáticas, no hace falta confiar en nada. Bueno, pues estas parece que tecnológicamente son mejores, pero son un poco más caras. Estas tecnológicamente te toca confiar en un tercero, pero son más baratas. Y luego dentro de esas, de las ZK, las que son compatibles con la serie Virtual Machine, que cada vez son casi todas, ¿vale? Y bueno, pues luego las que envían los datos a la red Ethereum o los datos utilizan como una capa externa, ¿no? Y esas serían las principales. Aquí he sacado un pantallazo de las principales L2 y como veis, esto está ordenado en función de total de activos bloqueados, de volumen dentro de esa red. ¿Eh? Y bueno, pues mirar que las que más son todas Optimis. ¿Eh? Pues por ejemplo, el 42, esto es del total, ¿vale? 42, 17, si sumas todas estas, pues casi todas son Optimis. Y esta es Optimium, que es como Optimis, Optimistic. Estas son todas soluciones, son las que más están creciendo, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos ZK Rollups, como veis, pues Starne, que es una ZK Rollup, y ZK Sinera es otra ZK Rollup, o línea, o Scroll, o Polygon ZK EVM, Bueno, pues estas, que en principio tecnológicamente tienen que ser, como son pruebas matemáticas que no hay que confiar, deberían que ser las que más se desarrollen o las más seguras, pero veis, tienen menos TVL. Entonces, bueno, pues están creciendo más pues otras, ¿no? Entonces, bueno, aquí he puesto 15, pero mirar, vamos a irnos aquí y mirar que hay pues 50. Hay 50 L2, ¿cuál elegimos? Y no solamente hay 50 L2, que si te vas aquí, los proyectos que se están creando y van a lanzarse de L2, hay 42 más. En total hay 92 ya L2. Entonces, bueno, pues un poco lo que vamos a ver es, bueno, ¿y cuál elegimos de todos estos? Bueno, y mirar que también hay proyectos que al final se lanzaron, pero ahí se han quedado archivados, que no. Y luego también hay proyectos de L3, ya se están buscando soluciones de L3, como veis aquí. ¿Eh? Esto ya son soluciones ya no L2, sino bueno, pues también se supondrá que llegará un momento que las L2 colapsarán y ya están buscando L3. Entonces, fijaros que la red Ethereum ya va buscando cómo escalar la red sin, para no perder seguridad, ¿no? Y descentralización. Bueno, ¿qué es esto de las L2? Mañana hablaremos más de interoperabilidad, ¿vale? Pero mirar que la Ethereum es una red y es una red independiente. Entonces, una L2 también es una red independiente, como Arbitrum. Ethereum es independiente y Arbitrum es independiente. Otra cosa es que Arbitrum va a mandar paquetes de transacciones a Ethereum para asegurar la red Arbitrum, pero son dos redes independientes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que van a necesitar puentes. ¿Eh? Si yo tengo la red Ethereum, que es esta, y tengo la red Arbitrum, que es esta, que son dos redes independientes, si yo quiero ir de una casa a otra, pues ¿qué voy a necesitar? Pues voy a necesitar un puente, ¿vale? Entonces, oye, pues mañana nos centraremos más en todo el tema de los puentes, pero ya os adelanto que cada red es independiente, y cada L2 es independiente. Entonces, siempre para pasar activos de la red principal a la L2 y luego de la L2 a la L1, vamos a necesitar puentes. ¿Mm? Bien, pues aquí tengo un poco, aquí también he visto, estos son el TVL de los puentes. Mañana nos centraremos en el tema de los puentes. Y bueno, pues hay puentes que son canónicos, externos, nativos. Bueno, pues todo esto, ahora no voy a entrar en eso, lo dejo por ahí para que lo veáis, pero al final, oye, yo que tengo ETHs, vale, quiero utilizar mis ETHs en la red Arbitrum, vale, pues lo que tengo que hacer es, al final tengo que utilizar un puente y convertir mis ETHs de la red Ethereum en ETHs de la red Arbitrum. Y bueno, pues estas son las redes principales, ¿no? Las que más se están utilizando, que no significa que, como habíamos visto, la mayoría son optimistic, ¿eh? Pocas son Starn y ZK Rollup y ZK Sin Eras, ZK Rollup. Línea es la red de Consensus,
Esta es de Consensus y bueno, pues es ZK Rollup, y base es la red de Coinbase y es Optimistic Rollup. Bueno, ¿qué riesgos tienen las L2? Vale, esto tampoco voy a entrar mucho en profundidad porque no os quiero volver locos, ¿no? Pero que sepáis que hay una serie de riesgos que tienen las L2. Bueno, pues de la validación del estado, del verificador, de la disponibilidad de los datos, la actualización de los datos, el secuenciador, que haya un fallo en el secuenciador, que haya un fallo en el proponente, ¿vale? El secuenciador es un poco, es como esa herramienta que, bueno, pues lo que hace es mandar esos paquetes de transacciones de la L2 a la L1. ¿eh? Eh, entonces, bueno, pues tampoco quiero entrar en esto porque son datos técnicos, pero sí que quiero que sepáis que hay 5 tipos de riesgos, ¿vale? ¿Por qué quiero que veáis eso? Bueno, pues aquí si queréis informaros un poco más, pues aquí está toda la definición de cada uno, ¿no? Pues oye, la validación del estado. Bueno, pues envía las pruebas que se realizan de la L2 para enviar datos a la L1, ¿no? Y bueno, pues este puede utilizar pruebas de fraude o pruebas de conocimiento cero. Si fueron de conocimiento cero, que son cálculos matemáticos, es más seguro que las pruebas de fraude. Bueno, no quiero entrar, mirar, ¿vale? Esto es donde están los datos. Oye, ¿dónde están los datos? ¿En qué están los datos en la cadena? ¿No están en la cadena? Bueno, pues si están en la cadena los datos, pues puedo reconstruir el estado. Si no están en la cadena, pues ¿cómo puedo yo reconstruir el estado de, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay una serie de riesgos, ¿vale? En todos estos, que no quiero entrar en profundidad. Y luego lo que sí que voy a hacer es analizar esos 5 riesgos, ¿vale? En las redes principales. ¿Sí? Y quedaros, yo quiero que también sepáis, bueno, pues que en casi todos hay riesgos importantes, ¿vale? Mirar, cuando está en verde significa que no hay problema, que no hay riesgo. Cuando está en amarillo, pues significa que tampoco hay gran problema, ¿eh? Pero cuando está en rojo, sí que dice, oye, cuidado, ¿vale? Pues por ejemplo, esto es una ventana de salida, que yo pueda salir de la red, ¿no? Bueno, pues aquí, eh, si estuviera en verde, significaría, oye, que yo puedo salir directamente, ¿vale? De la ventana sin ningún problema. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué pone 2 días? Pone, bueno, pues porque pueden cambiar el código, pero tardarían 2 días en cambiar el código. Entonces, el código que permitiría salir, ¿no? Ese código que hay, bueno, pues esta cadena te podría cambiaría el código, pero te da 2 días para hacer la actualización. Entonces, si tú quieres salir antes de que cambie el código, podría salir, ¿eh? Pero hay 2 días, por eso te lo pone en rojo, ¿vale? ¿Eh? Entonces, bueno, pues tampoco voy a entrar mucho, pero pensar que esos son esos 5 riesgos que hablábamos y que lo ideal será que cuanto más verdes, pues mejor. Si es amarillo, bueno, pues tampoco es nada grave. Aquí el estado de la validación te lo pone en amarillo porque utiliza pruebas de fraude. Entonces no utiliza cálculos matemáticos, como las ZK o las pruebas de conocimiento. Entonces por eso te lo pone en amarillo, ¿no? Bueno, pues a la hora de analizar los riesgos ha sido muy duro, ha sido como demasiado exigente o demasiado duro, ¿no? Pero bueno, quedaros con eso, ¿no? Con los que hayan verde o amarillo en todo caso. Bien, mirar, ¿se pueden robar fondos? Bueno, si ninguno de los verificadores incluidos en la lista blanca verifica el estado publicado. Las pruebas de fraude, que es lo que utiliza, suponen al menos que tiene que haber un validador honesto. Bueno, esto los validadores, por ejemplo, de Arbitrum, pues es Consensus, es la Fundación Ethereum, bueno, pues son grandes fundaciones, bueno, pues que no van a permitir bueno, pues no son validadores maliciosos de por sí, pero bueno, validadores maliciosos de por sí, bueno, pero aquí te intenta poner los máximos riesgos. ¿Se pueden robar fondos? Bueno, pues si un validador, si ningún validador fuera honesto, si un contrato recibe una actualización de código malicioso, lo que pasa es que hay un retraso entre 12 y 8 horas para actualizaciones de código. Bueno, aquí te va explicando un poco todo eso, ¿no? Tampoco voy a entrar, ¿no? Pero quiero que os quedáis que mirar, pues sí, no tiene por qué, pero se pueden robar fondos, se pueden perder fondos. Luego el MEF, que es, bueno, pues en una blockchain, cuando hay transacciones que se van acumulando en una cosa que se llama el mempool, tanto en Bitcoin como en Ethereum. Se van acumulando ahí transacciones y, bueno, pues hay mucha gente que, bueno, pues que hay bots y todo eso e intentan ver esas transacciones, como son transacciones transparentes que cualquiera lo puede ver, bueno, pues ahí hay transacciones y hay bots que intentan adelantarse al que hace una transacción. Entonces, bueno, ¿qué ocurre?
¿Qué ocurre? Bueno, pues que eh, si el operador de esta L2 puede ver esos datos que se están mandando a la MEF, bueno, pues podría explotar esa posición que tiene. Él mismo sabe todo lo que está enviando. Entonces, bueno, pues habría riesgos un poco de, a ver, no es manipulación, pero es cuando veamos Uniswap, vamos a ver un poco el tema este yo creo que sí que comentamos en alguna sesión el tema de los ataques al MEF. ¿Eh? Entonces, quedaros un poco con eso. Bueno, un ataque al MEF es que alguien ve que se va a hacer un swap, intercambiar un token por otro, y como yo lo veo, me adelanto y lo hago yo antes que el otro. Y bueno, pues al final yo saco ventaja con respecto al segundo que iba a intercambiar un token por otro, ¿no? Entonces aquí te está diciendo que un poco por el tipo de redes que hay, pues sí que podría ocurrir eso, ¿vale? Eh, yo lo que quiero es que conozcáis que hay riesgos, ¿vale? Por ejemplo, Optimis, que es la segunda más utilizada, pues mirar, tres rojos, solamente hay dos verdes. Y bueno, pues riesgos, pues también hay. De hecho, fijaros una cosa, hace poco salió una publicación en el que se decía que se había detectado, y la detectó Arbitrum. Arbitrum detectó un problema que tenía el código Optimis, en el que podría haber tenido un ataque. Y lo publicó, creo que lo descubrió en marzo, y la ha publicado ahora a final de abril. ¿Eh? Porque Optimis le dijo, no publiques esa vulnerabilidad que tengo, no publiques esa vulnerabilidad, no sea que ataquen. ¿Eh? Entonces, oye, que simplemente que lo sepáis, que sepáis que ocurre eso. De hecho, mira, el estado de validación ¿eh? Dice que está en desarrollo. Aquí el estado de validación te dice que es prueba de fraude. Aquí realmente Optimis la tiene en desarrollo, todavía no ha desarrollado correctamente. Entonces, bueno, pues los fondos pueden, por ejemplo, te dice, los fondos pueden congelarse, sí, el validador centralizado cae, porque aquí las L2 también tienen un nivel de centralización importante, ¿vale? Entonces, bueno, pues están intentando las descentralizar, pero las L2 pues, tienen un nivel de centralización importante. Tampoco voy a entrar en todos los riesgos, vosotros luego lo veis con calma, pero era para que vierais las más importantes, pues mira, tres rojos. Base de Coinbase, pues tres rojos también. Además, Base utiliza la misma tecnología que Optimis. Entonces, pues fíjate, pues los mismos riesgos que tiene Optimis. Y se utiliza un montón, pero bueno, el validador centralizado cae y los usuarios no pueden producir bloques por sí mismos y salir del sistema. Bueno, pues crítico, ¿eh? Mirar ahí que te pone varios críticos. ¿Eh? Crítico, por ejemplo, Arbitrum solamente tiene uno, pero críticos aquí, pues Optimis y Base tienen críticos. ¿Eh? Blast, otra Optimist y Rola, pues igual, tres rojos y dos verdes. Y pues los mismos problemas que tienen las otras o los mismos riesgos. Aquí, por ejemplo, añade un nuevo riesgo. Dice, oye, que si no hay suficiente liquidez en el puente, las transacciones pueden quedarse bloqueadas en la cola de retiro. Como hemos dicho que hay que utilizar puentes, bueno, pues aquí, si hubiera poca liquidez en el puente, pues podría haber problemas de que la gente no podría retirar los fondos de esta L2 a la L1. Mantel, pues mirar, otra muy utilizada, cinco rojos, está todo rojo. ¿Mm? Starnet, bueno, pues Starnet tiene tres rojos y dos verdes. Verde, el estado de la validación, porque es un ZK Rollup, ¿vale? Bueno, pues tiene otras cosas que aquí veis, ¿no? ZK sin era, bueno, pues al menos este tiene dos verdes, un amarillo y dos rojos. ¿Eh? Bueno, en base a todo eso, esos cinco parámetros que os hablaba, uno, dos, tres, cuatro y cinco, he añadido dos más. Uno que es la etapa, el estado en el que está de desarrollo esa L2 y luego la liquidez que tiene, ¿vale? He incorporado esas dos cuestiones, ¿no? Vamos a ver lo de la etapa para que lo veáis aquí también. ¿Veis? ¿Veis? Etapa. Te dice, oye, etapa 1. Aquí te va diciendo en qué etapa está. Pues no, la mayoría están en etapa 0. Como están en etapa 0 y aún tienen que resolver un montón de problemas, dice, oye, todavía no puede pasar a la etapa 1 porque no ha solucionado este problema, no ha solucionado este otro, no ha solucionado este otro, no ha solucionado este otro. Entonces, a los que están en etapa 0 los pongo rojo. Los que están en etapa 1 les pongo en amarillo y los que están en etapa 2, que no hay ninguno, me parece, así mira, este está en etapa 2. Un ZK Rollup en etapa 2, lo que pasa que, bueno, este es principalmente un exchange solamente, entonces, bueno, pues
se utiliza poco, ¿no? Pero este, por ejemplo, está en etapa 2, pues sí, esta no la he evaluado ahí, pero tendría que ponerlo en verde. En base a la etapa y luego la liquidez, ¿vale? Según el TVL que tiene, a más liquidez, bueno, pues más TVL. Yo he dicho, los que tengan más de 1.000 millones de TVL los pongo en verde. Los que tengan entre 1.000 y 100 los pongo en amarillo. Y los que tengan menos de 100, ¿vale? Pues los pongo en rojo. ¿Eh? Y eso es lo que he hecho en el cuadro este, ¿vale? ¿Para qué? Bueno, pues para determinar en base. Todo esto se va moviendo. ¿Eh? Esto ahora es así, pero mirar, de hecho, mirar, para que lo veáis, aquí veis que hay dos fotos de Arbitrum. Antes Arbitrum estaba, tenía tres verdes y dos amarillos. Ahora tiene tres verdes, un amarillo y un rojo. Esto puede ir variando con el tiempo. ¿Eh? Entonces, hay que ir mirando el estado porque están en desarrollo. Son cosas que están en desarrollo. Habría que ir mirando. Pero bueno, por no complicarlo, bueno, pues en base a todos estos, pues yo cogería el que más verde y amarillos tiene. ¿Eh? ¿Cuál es el que más verde y amarillo tiene? Pues mira, Arbitrum solamente tiene un rojo, la ventana de salida, que la tienen todos. Entonces, bueno, pues por eso he puesto aquí Arbitrum, la pongo en verde. Si yo tuviera que elegir entre alguna de estas L2, bueno, pues elegiría Arbitrum, que está en verde, o elegiría ZK sin negra, bueno, pues que está en amarillo. ¿Por qué está en amarillo? Bueno, pues porque tiene solamente dos verdes. ¿Eh? Entonces, bueno, todo esto se está desarrollando y bueno, pues al final se convertirán más fases en verde. ¿Eh? Pero yo lo que quiero que veáis, pues imagínate, si te pones a utilizar mantel o manta, por mucho que tenga, pues mira, pues hay un montón de rojos, ¿no? Entonces, oye, que vosotros hagáis lo que queráis, pero yo os he intentado dar este cuadro para intentaros, oye, en base a todo esto, ¿cuál debería utilizar? Pues Arbitrum o Zeta Casinera. Son las que más verdes o amarillos tienen. ¿Eh? Pues mira, aquí cuatro rojos, esta solamente tres rojos, cuatro rojos, cinco rojos. ¿Y cómo pretende escalar Ethereum, no? ¿O qué futuro tiene Ethereum? Bueno, oye, pues uno de los pasos que va a dar, que ya ha dado, lo ha dado ahora recientemente, eh, que ha sido el APE 4844, que ha sido una actualización que ha hecho Ethereum, que ha sido Dencun, Denef Cancun. Y es lo que se llama el protodank Sardi. Entonces, esto lo que ha hecho, incluyendo una cosa, incorporando una cosa que se llaman los blobs, lo que ha hecho es disminuir los costes de las transacciones en las L2. Y esto es un primer paso hacia lo que quiere hacer para escalar la red de Ethereum, que es el Dank Sharding. ¿Eh? Con el Dank Sharding lo que pretende es conseguir 100.000 transacciones por segundo. Bien, como veis, lo que va a hacer es una fragmentación. Tampoco quiero entrar en temas técnicos, pero va a hacer una fragmentación de la red de tal forma que bueno, pues vaya a escalar la red. Pero para llegar al Dank Sharding, pues necesita varios pasos. Uno de ellos ha sido el proto-Dank Sharding, que ya lo ha dado. Bien, ¿qué es lo que pretende con con el Dank Sharding? Bueno, pues lo que pretende es, quiere por un lado, separar lo que es el proponente o validador y el constructor del bloque. ¿Mm? Y todo eso, con estos pasos, al final lo que va a conseguir es escalar la red, ¿no? La red de Ethereum. Bueno, pues con el EI 4844, pues lo que ha conseguido es abaratar los costes de las L2 y el Dank Sharding, cuando llegamos al Dank Sharding, será el siguiente paso. Bueno, pues aquí he introducido lo que se llaman los blobs, que son transacciones más grandes. Ha conseguido incorporar una cosa que se llama los blobs, ahora veremos, y los utiliza para las L2. Y así consigue, bueno, pues que las transacciones de las L2 sean más grandes, ¿no? Los blobs no compiten con las transacciones de la red principal de Ethereum. Entonces, por ese motivo, no encarece tampoco el coste de la red de Ethereum. Y bueno, pues los blobs agregan una capa adicional a la red de Ethereum, manteniendo la componibilidad. Pues mirar, eso es. Aquí tenemos la L1 con la capa de consenso, el Proof of Stake, la capa de ejecución, Ethereum Virtual Machine, ¿vale? Y pues los blobs se quedan aquí, ¿vale? Y las L2 aquí abajo. Entonces las transacciones de las L2 las mandan a los blobs. Y bueno, pues todo esto lo que está haciendo es escalar la red Ethereum. El primer paso ha sido este APE 4844. Oye, pues nada, tampoco quiero entrar mucho más en el tema, pero quedaros eso, que al final, bueno, pues está consiguiendo agregar bloques de una forma más económica. ¿Eh? Y bueno, está abaratando los costes de las L2.
de las L2 de la red Ethereum. Y bueno, oye, que se ha implementado justo ahora, se iba a implementar el cuarto trimestre de 2023, pero se ha implementado el primer trimestre de 2024. ¿Eh? Bien, escalabilidad en otras redes, porque principalmente hemos estado hablando de la escalabilidad en la red Ethereum, que es la que más problemas de escalabilidad tiene. Bien, pues por ejemplo, Avalanche utiliza una cosa que se llama las subnets. No voy a entrar a dar detalles de cada una de estas cosas, bueno, pues para no marearos, ¿no? Porque si no os voy a volver locos. Pero que sepáis que hay otras modalidades, por ejemplo, la red Avalanche intenta hacerlo con las subnets. Son como unas redes, bueno, pues que utiliza la propia red Avalanche pues, para intentar escalar. O Polygon utiliza los supernets. O Polkadot utiliza las parachains. ¿Eh? Mañana cuando hablemos, en la siguiente sesión, cuando hablemos de interoperabilidad, vamos a hablar bastante de Polkadot y de Cosmos, de estas dos principalmente. Bueno, pues hay otras redes que intentan escalarlas de otra manera. ¿Eh? Intentan escalarlo de otra manera. Y luego está muy de moda, o hay una narrativa muy importante, la modularidad de las L2. Por ejemplo, Manta, bueno, pues utiliza esta modularidad. Y lo que hace es que la capa de datos, la disponibilidad de datos, bueno, pues van a la red Celestia, no van a la red Ethereum, van a la red Celestia, utiliza la disponibilidad de datos, utiliza otra red diferente, ¿vale? Para depositar los datos en esa red. ¿No? Ahora está muy de moda todo eso de la modularidad y hay varias redes o varias L2, soluciones de L2, que están optando por la modularidad, ¿no? De la red. Bueno, pues aquí hay algunas otras formas de escalar. Y nada, oye, vamos ya a una práctica con Arbitrum. Lo que vamos a hacer primero es añadir la L2 Arbitrum a MetaMask y luego vamos a pasar ETHs de la red Ethereum, de la L1, a Arbitrum. Bien, ¿cómo configuramos MetaMask? ¿Vale? Una cosa importante, si utilizáramos Ravi, no nos haría falta configurar la red Arbitrum en Ravi. Os recomiendo que utilicéis Ravi. ¿Por qué? Bueno, mirar que en Ravi ya vienen la mayoría de redes están configuradas. Viene por defecto configuradas casi todas. Y Ravi, la billetera Ravi va incorporando nuevas redes. Conforme van apareciendo nuevas redes, él las incorpora automáticamente. Entonces, si tenéis Ravi, pues no vais a necesitar incorporar la L2 Arbitrum, ¿vale? Si tenéis MetaMask, sí que tenéis que incorporar la red Arbitrum, ¿vale? Entonces, ¿cómo incorporamos la red Arbitrum? ¿Cómo incorporamos la...? Yo la tengo incorporada ya, como veis, ¿vale? En MetaMask por defecto te viene Ethereum Mainnet y Linea Mainnet, ¿vale? Te vienen estas dos por defecto. El resto hay que agregarlas, ¿vale? Que ya en una sesión ya vimos cómo había que agregarlas. Recordar que una forma de agregar se da desde aquí, pones a agregar red, y desde aquí abajo, lo que pasa es que yo ya las tengo todas agregadas. Aquí te aparecen un montón de redes que las tienes que como agregar manualmente. Si aquí te aparece Arbitrum, pues agregas, pones Arbitrum y la agregas, ¿vale? ¿Cómo podemos agregar la red Arbitrum también de otra manera? Recordar que para agregar a una red utilizábamos chainlist.org, ¿vale? Recordar que utilizábamos chainlist.org. Desde esta página web puedes añadir nuevas redes. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Buscamos aquí Arbitrum, no nos hace falta buscarla porque la vemos que está aquí. Y bueno, pues aquí tenemos las diferentes RPCs de Arbitrum, ¿vale? ¿Con qué RPC nos conectamos? Con aquel que esté el score en verde y privacy en verde. ¿Por qué? Bueno, pues que sea seguro, entonces está en verde, o que haya un nivel de privacidad alto, ¿vale? Cuando hacéis esto, esperar porque tarda un rato en actualizarse, ¿eh? Como veis, pues ahora están casi todos rojos, solamente está verde este, pero tarda siempre un rato en actualizarse y luego se actualiza. Entonces, desde aquí también podemos elegir la red, ¿vale? Desde aquí la agregaríamos. A veces es que tarda, sobre todo cuando te conectas con Zoom, no sé por qué, eh, tarda, ¿no? Tarda un poco, ¿vale? Pero desde aquí, bueno, pues en el momento simplemente, oye, cogéis cuando aparezca dos en verde y le dais aquí a Connect, no tiene ninguna historia, ¿vale? Yo no lo voy a hacer porque ya tengo un montón configuradas, pero pensar, mira, ves, ya aparecen las verdes, ¿vale? Pensar, y otra vez, pero bueno, no sé por qué tarda un tiempo, entonces esperar a que aparezcan las dos las en verde. Pues las que están las dos en verde, le das aquí a Connect Wallet, ¿vale? Le das aquí a Connect Wallet, ¿eh? No lo voy a hacer
pero desde aquí le das a conectar, es que estoy con Ravi, pero en MetaMask sería similar. Vale, ¿veis? Ya está actualizando en verde. Mirar que ya está actualizando en verde. Entonces, si lo hiciéramos con MetaMask, voy a desconectar, desconecto esto y ahora ya estamos en Zoom, ¿vale? Bueno, pues nos iríamos a Arbitrum One, como hemos dicho, y seleccionaríamos las que están las dos en verde. ¿Mm? Oye, pues probablemente a mí a lo mejor estas no me deja porque ya lo ha añadido la red o algo de eso, pero que sería tan sencillo como darle aquí a añadir a MetaMask. ¿Eh? ¿Ves? Añadir a MetaMask, que no la voy a añadir, ¿vale? No la voy a añadir, pero yo le voy a dar a cancelar, pero lo tendríais que dar a probar. Siempre y cuando veáis dos verdes. Por ejemplo, estas dos, ARPOC Nodis, las dos en verde. Score verde y Privacy Day en verde. Pues le das aquí, añadir, y le dices, oye, sí, quiero añadir esta red, Arbitrum. Ya tenemos la red configurada. O utilizando Rabi os evitáis todo eso. Bien, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues nos tenemos que pasar ETHs de la red principal a la red Arbitrum. ¿Por qué? Bueno, pues porque la red Arbitrum, los fees se pagan también en ETH. ¿Mm? En las L2, pues la mayoría de L2 se utiliza, el coste de fee se paga en ETH. Se paga en ETH, en Ether. Entonces, bien, pues ahora nos vamos a el puente de Arbitrum. Hay diferentes, mañana cuando hablemos de interoperabilidad hablaremos de diferentes puentes, ¿vale? Y vamos a prestar más atención en diferentes puentes. Pero ahora vamos a utilizar el puente oficial de Arbitrum, ¿vale? Te vas a la página oficial de Arbitrum, que es arbitrum.io, le das aquí a Bright. Bueno, pues te conectas con la billetera, pues me ha conectado directamente ya con MetaMask, ¿vale? Me ha conectado automáticamente con MetaMask. Si no, mira, vamos a hacerlo para que lo veas, ¿vale? Le digo MetaMask y me conecta, ¿eh? Me conecta directamente con MetaMask y, por ejemplo, yo aquí tengo en esta cuenta, tengo 0,09 ETH en la red principal. Bueno, pues lo que tendría que decirle, oye, pásame 0,05, por ejemplo. Ay, 0,05, ¿vale? Me dice, venga. Y bueno, pues aquí te dice de pasar 0,05, ¿qué coste de gas tendría? Piensa, aquí te van a cobrar el gas de la red Ethereum, pero una vez que ya te pases a la L2, ya no vas a tener que pagar el coste de gas de la red Ethereum, pagarás solamente de la red Arbitrum, que es mucho más económico, ¿vale? Entonces, desde aquí le dices, oye, pásame 0,05 ETHs de la red principal Ethereum a Arbitrum One. Ya está, nada más. Le das aquí, ¿vale? Te dice que vas a pagar. Oye, pues te voy a pasar 0,05 ETHs, que son 147,18 dólares, y que me va a costar 0,001 ETH la transacción, 2,94 dólares. Pues nada, le doy aquí, no lo voy a confirmar, pero le doy aquí, ¿vale? No voy a confirmar la operación, ahora se me está abriendo MetaMask, como estáis viendo, ¿vale? Bueno, pues me dice que me va a costar eso, le daría a confirmar y ya está, ¿vale? Una vez que le he dado a confirmar, que no lo voy a hacer, aparecería la operación aquí en pendientes. Mirar. ¿eh? Desde aquí, una vez te va a aparecer en las operaciones pendientes, te aparecerá esta operación, te aparece aquí. Y está pendiente. Tarda unos 15 minutos en hacerse, ¿vale? Yo aquí tengo algunas que he hecho, bueno, pues hace 2 años, hace 6 meses, pues yo he transferido unos ETH desde esta cuenta de la red de la L1 a la L2 y aquí lo ves, desde Ethereum a... Entonces, bueno, pues tan sencillo como eso, no tiene nada más, ¿vale? Entonces, vale, estupendo. Ya sabemos cómo pasar los fondos de la red principal a la L2, Arbitrum. El puente oficial. Bien, ahora quiero hacer al revés. Ahora imaginaros que yo lo que quiero hacer es pasar de Arbitrum, de la L2, a, Arbitrum. Perdona, de Arbitrum a Ethereum, ¿correcto? Ahora lo quiero hacer al revés, ¿vale? Yo tengo fondos en Arbitrum One y los quiero pasar a Ethereum, ¿vale? Le digo, venga, bueno, pues igual, mirad, me va a cobrar si le digo 0,05, pues mira que los costes de gas, mira qué pequeños son, porque lo estamos haciendo al revés. Mira qué pequeños son operar en la red Arbitrum. Cuando lo llevas te cuesta muy poquito gas. Te das aquí a mover fondos a la red Arbitrum, a la red, ¿vale? Y nada, oye, pues desde aquí, bueno, primero te dice que tengo que cambiar de red, claro, ¿vale? Bien, mirad lo primero que te dice. Si utilizas el puente oficial de Arbitrum, ¿qué es este? Te dice,
Cuidado que si utilizas el puente oficial de Arbitrum, porque es una optimistic rollup, tardará 7 días hasta que te llegue a la red de Ethereum, lo que decíamos, ¿eh? Que no es instantáneo. Entonces te avisa que si utilizas este puente para pasar tus fondos de la L2 a la L1, bueno, pues vas a tardar 7 días y, bueno, pues te recuerda que luego vas a tener que reclamar los fondos, ¿eh? Una vez que ya han llegado a Ethereum, tendrás que hacer otra operación en la red de Ethereum para reclamar los fondos, ¿eh? Te lo dice, otra transacción en la red de Ethereum y pagar los fees de la red de Ethereum, ¿vale? Y bueno, pues hasta te pone un Google Calendar para que te recuerdes, ¿eh? Y te avisa de que luego vas a tener que reclamar los fondos, ¿eh? No se hace automáticamente, ¿eh? No te llegan directamente, se quedan ahí en una cuenta puente y bien. Entonces, si no quieres utilizar el puente oficial de Arbitrum porque tarda 7 días, bueno, pues te habla de otros puentes que tardan menos de 30 minutos en llegarte los fondos, ¿vale? Y bueno, pues aquí te habla de algunos fondos que yo ahora no voy a hablar, ¿vale? Aquí te dice que la seguridad no está garantizada por Arbitrum. Son puentes de terceros. Bueno, pues yo mañana, en la sesión siguiente, vamos a hablar de algunos de estos puentes, ¿eh? Y de cómo traspasar, eh, aunque este no es el oficial, pero cómo traspasar de uno a otro, ¿eh? Entonces, si lo utilizaras por aquí, pues tardarías menos tiempo, ¿eh? Y esta es la práctica. Tampoco hay nada más.